Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Voto Experto, un proyecto de la Fundación Periodismo Siglo XXI, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. En esta mañana, este día, vamos a conversar con el colega periodista Noel Algarín sobre cómo identificar noticias falsas y la desinformación en línea. Un tema súper importante y súper de moda en un momento en que la producción de contenidos es múltiple, no solamente por periodistas. Bienvenido a Fundación Periodismo Siglo XXI y este proyecto. Un placer, encantado, y sobre todo para hablar un tema tan importante que nos atañe a todos, no solo a periodistas y comunicadores, sino a todos. A todos y a todas en un país donde la comunicación es múltiple, como dije en principio. Así es. Noel, yo creo que lo primero deberíamos establecer un contexto de lo que son las noticias falsas, sobre todo en la era de la internet, porque parecería que las noticias falsas o los fake news, como se le llaman en esta era, son nuevas, pero no es cierto. No, la desinformación, que es el término más amplio donde caen las fake news, es tan antiguo como casi la vida misma. Lo que pasa que en el siglo pasado, con el surgimiento del internet y cuando se hace público el internet en la década del 90, esto empieza a cambiar y la información se empieza a diseminar de una manera más rápida y a propagarse de una manera más rápida. Ahí en esa coyuntura empiezan a aparecer personas que se aprovechan de esta situación, ya sea para fines comerciales, ya sea para adelantar una ideología o un sesgo, un prejuicio o lo que sea. Y entonces en este siglo sobre todo hay un boom con la desinformación y con el tema de los fake news, que es una frase que yo creo que se hizo medio pop claro, cuando la presidencia de Trump, que a todo, ¿verdad?, le ponía el label, el sello de esto es fake news o aquello es fake news, que era su manera de defenderse o de tratar de justificarse y desacreditar informaciones que eran válidas o que iban en contra de su presidencia o de su administración. Pero un ejemplo histórico, en el 1898, la guerra hispanoamericana estalla en parte por la presión de los medios en Estados Unidos, que tenían un hambre belicista brutal y exacerban ese sentimiento, explota el acorazado Maine en la bahía de La Habana y aunque no se sabía o no se podía precisar qué causó la explosión, se lo endilgaron a España. Difundieron la información y explota la guerra y bueno, las consecuencias las conocemos muy bien nosotros en el caso de Puerto Rico, pero España pierde las posesiones que le quedaban y Estados Unidos entonces se posiciona como un líder global en el imperialismo. Por eso hice la salvedad de que siempre han habido, porque parecería que los fake news son exclusivamente de esta era digital y vamos tan atrás como sí, el ejemplo que... No, y hay siglos, muchos siglos atrás todavía hay, ¿verdad? La Iglesia Católica sacaba partido, ¿verdad? Y también sabemos, la historia la escriben los vencedores muchas veces. Claro. Esa historia está escrita por mentiras o por medias verdades o por contextos erróneos, falseados, etcétera. Así que no es un fenómeno nuevo, pero sí ciertamente ahora te llega con una facilidad increíble, nos llega con una facilidad increíble las informaciones falsas y la desinformación. Cuando tú hablas de los sesgos, que obviamente ahí estamos hablando un poco de la psicología de la información, te refieres precisamente a cuáles son los activos para el que comunica, pero definitivamente cómo los recibe. Exacto. El que está consumiendo esa información. Obviamente se complica y hay una complejidad mayor cuando son múltiples los productos de contenido a los que la gente está expuesta y esa es la línea de consumo. Tú eres un periodista de lo análogo a lo digital. Eres un poco como yo en el esfuerzo. Estuvimos en la transición y ya estamos, obviamente nos educamos y tenemos participación en este proyecto digital. ¿Cuáles son las diferencias que tú le ves a ese antes y el después
en el recibo y el consumo de esa información que puede ser falsa? Mira, yo creo que a mediados de la década del 2000, cuando surgen las redes sociales, para darte un ejemplo, ya la información, ¿verdad? Y el dominio que tenían los medios de transmitir esa información, pues se empieza a amplificar porque surgen otros canales, ¿no? Claro. Y aunque en un principio las redes sociales no tenían un fin informativo, era una cosa de compartir cosas familiares, de amistades, la red social y los medios mismos ven una oportunidad porque la gente estaba pasando mucho tiempo en estas redes sociales, ¿no? Uh-huh. Así que dije, bueno, si la audiencia está ahí cautiva, ahí podemos ponerle noticias. Claro. Pero no solo fueron medios bona fide, que contrastan las informaciones, que son medios serios, que se rigen por unos valores y unos principios éticos, periodísticos. Llegó también todo este tropel de personas, compañías, instituciones que se aprovecharon para transmitir por ahí informaciones falsas, ¿verdad? Con beneficios múltiples para ellos, ya fuesen económicos, porque por ejemplo en el caso de YouTube, si un video tiene muchas visitas, eso se monetiza. Se monetiza. ¿Verdad? ¿Sabes? Y entonces ahí hay un modelo de negocio ya a través de la noticia falsa. Están los que atacan sobre todo las noticias de salud, porque me opongo a la vacuna, pero te ofrezco un remedio natural supuestamente milagroso que te va a quitar todo esto. Uh-huh. Pero es mentira. Pero es falso. Es todo para ¿verdad? Para venderte algo. Y ahí de nuevo tenemos un modelo de negocio alrededor de la información falsa. Así que están los que por su parte quieren adelantar una causa y se inventan historias y le crean un cuco alrededor de minorías sexuales, uh-huh, de etnias particulares o de determinada raza o personas de determinado país. No, porque es que este te va a quitar el trabajo y tenemos que condenarlo. Entonces se crea todo, que en algunas ocasiones llega al punto de la violencia y de la muerte. Y de la muerte. ¿Verdad? Que es lo más terrible. Y ahí yo quisiera introducir un ejemplo que yo creo que, uh-huh, es clásico, trágico, terrible, en nuestra realidad puertorriqueña, que es el caso de Alexa. Alexa, sí, sí. Y quizás el caso de Alexa es el más emblemático de, uh-huh, esa crisis y de esa confrontación, uh-huh, entre la noticia falsa, porque precisamente se difundió por una persona, uh-huh, que no es ni siquiera productor de contenido, claro, una persona, claro, que comentó con una foto, que es la que tienen en pantalla precisamente, que había un hombre vestido de mujer, uh-huh, tocando niños en un baño. Uh-huh. Y se difundió desde ese mensaje hasta llegar a que esta persona, en el caso de Alexa, esta mujer la asesinara. Exacto, exactamente. Ahí entra precisamente la interacción de la gente en la red social. ¿Cuáles son esas cautelas, uh-huh, que tú crees tenemos que tener como consumidores de redes sociales y personas que interactuamos y colocamos mensajes? Claro. No estamos hablando del periodismo en, sí, este momento. Sí. Para precisamente no caer en esto. Es importante eso que dices, porque yo creo que esto hay que matizarlo, uh-huh, que ya, por ejemplo, estos son casos que trascienden a los medios de comunicación masiva, o medios de noticias tradicionales como los conocemos. Muchas de estas informaciones se propagan también por los sistemas de mensajería personal, como, uh-huh, WhatsApp. Y se arman estas cadenas y se sigue propagando. Cuidado en el baño del McDonald's de Toa Baja, porque allí hay un hombre vestido de mujer que se está prospasando, anda con un espejo. Sí. Entonces, pero la realidad es más compleja. Claro. ¿Verdad? Esto es una persona que vivía en la calle, esto es una persona que tenía unas situaciones también de problemas mentales, que no tienen nada que ver con su orientación exactamente, de mujer trans. Y con mujer, uh-huh, trans, ¿verdad? Pero son hechos. Claro. Cuando tú empiezas entonces a propagar eso rápido exacerba. Porque una característica de las noticias falsas o de la desinformación es que buscan generar una emoción fuerte en ti. Exacto. Que tú, pero mira eso, qué poca vergüenza, es que si yo lo cojo lo mato o lo que sea, ¿verdad? Y ahí entonces comienza esa cadena, esa espiral de violencia, se difunde un audio, un video, casi estas personas grabando el asesinato, burlándose. Y primero que nada, nada de esto es razón para matar a nadie ni para hacerle daño, claro, a nadie, ¿verdad? Se puede investigar algo, se puede aquilatar la situación, ver qué está pasando, etcétera. Pero no puede ser que sin fundamento, porque a ti no te consta necesariamente lo que se está difundiendo,
tú vayas y ataques a alguien. Entonces, en señales que todos los ciudadanos, no solo los periodistas, bueno, los periodistas lo deberíamos tener eso clarísimo. Es sine qua non. Exacto. Claro. Pero los ciudadanos común, que yo creo que es el que a nosotros nos interesa llegar para que pueda identificar cuando una información no es correcta, no tiene el contexto correcto, está incompleta. Eso mismo, si te genera una emoción muy fuerte, ya sospecha. ¿Verdad? El típico titular, lo que los científicos no quieren que tú sepas sobre las vacunas. Y tú dices, espérate, pero es que yo me vacuné ayer, déjame ver. Y ahí empieza. Y entonces usan a veces figuras de autoridad falsa, ¿no? O nombran un doctor, pues un doctor, claro. Tú dices, si lo dice un doctor es cierto. Pero tú entonces tienes que empezar a cuestionar de dónde origina esa información. Y tenemos herramientas básicas que lo podemos hacer. Por ejemplo, digamos un buscador que usamos todos como Google. Pues mira, a lo mejor tú buscas en el buscador el doctor tal y relacionado a vacuna. Mira a ver qué te devuelve esa búsqueda. Si te muestra medios que contrastan información. Si no aparece nada, pues ya definitivamente descarta esa información. Claro, fíjate, ya estamos entrando en todos los pasos que hay que tomar, que puede ser frustrante, que la gente vive con un attention span, una atención muy corta para este tipo de información, y a lo mejor no se va a tomar el tiempo para hacer todo este proceso de corroboración de una información, pero debemos insistir como quieran hacerlo, ¿verdad? En darle las herramientas, en mostrarle el camino, en que si tú estás en un chat familiar, que es otro canal típico, en donde se propaga mucha desinformación o fake news, tú tomarte el tiempo y tratar de cortar esa serpiente de la desinformación por la cabeza y sin ser un troll o ser muy fuerte en la réplica, explicar. Mira, yo noto que el origen de esa nota, la dirección de ese link que pasaste, no es un medio creíble. Yo hice una búsqueda, creo que debemos repensar esto, ten cuidado en lo que compartes, te lo advierto. Y mira, a lo mejor de un grupo de 20, 3 lo entienden, pero 3 empiezan a hacer la diferencia. Claro. Y a lo mejor se convierten también en agentes de cambio, ¿verdad? Y porque es fácil caer presa de la desesperanza, porque antes existe un refrán que dice la mentira tiene las patas cortas, pero ese refrán fue antes de que se inventaran todo esto del WhatsApp. Exacto. Y todas esas cosas, y ya cuando ahora casi no tiene patas. Sí, no vuela, o sea, no camina, vuela. Entonces, cuando tú estás tratando de cubrir un frente por todo este otro espacio, te entraron otras informaciones falsas. Hay gente que aún sabiendo que es falso la sigue propagando, porque es que Carmen Enid me la pasó, pues yo la pasé para adelante de nuevo, chica, pero tú sabes que eso es falso. Y así por el estilo. Así que los titulares que usan, que buscan el clickbait, son también que te tratan de exacerbar o generar alguna emoción, algún sentimiento. Eso también es una señal de alerta que debemos estar pendientes. La construcción de la historia, si tiene buena ortografía o no, aunque ya eso sea sofisticado, eso tampoco ya es, no, ¿verdad? Ahora con la inteligencia artificial tú le pones un prompt, le haces una petición, y te tira algo mejor que un humano casi, ¿no? Así que en el caso de las fotos, porque esto incluye texto, fotos, video. En el caso de las fotos, si está muy blurry, si está muy, tú notas que no tiene una fidelidad, una alta calidad, eso típicamente puede ser señal de que esa foto fue alterada. ¿Verdad? Exacto. Y en estos tiempos ver fotos así difuminadas, borrosas, no es muy común porque los cámaras tiran fotos excelentes. El otro día, mira, un ejemplo, el otro día en Twitter me sale este tweet, que ahora es X, la plataforma antes conocida como Twitter, que mira a Joe Biden rascándose por aquí. Sí. ¿Qué ves raro? Eso te atrae. Espérate, ¿qué fue? Y sigue. Y todo era una farsa. Entonces el video borroso se le hundía como esto, tratando de implicar casi que era un extraterrestre que no era Joe Biden. Que no era Joe Biden, tú sabes que era exactamente. Entonces todo esto se complica, la gente cae presa fácil porque lo primero que ven se lo creen, y eso es un gran problema. En la conversación que acabamos de tener, hablas, yo creo que de 2 teorías de conspiración que se generaron recientemente, una con relación a las vacunas y otra
con relación a lo que ocurre en la administración de Trump cuando pierde con Joe Biden. Exactamente. Y ocurre el hecho del ataque al Capitolio. Sí. ¿Qué papel tú crees que están jugando las teorías de conspiración precisamente para mover a esas multitudes utilizando los medios de comunicación o los productos de contenido desde la desinformación? Mira, es una situación que están viviendo los medios de noticias hoy, que es un síntoma de los tiempos. A partir de la pandemia empieza a ocurrir un fenómeno de que la gente fue bombardeada por tanta noticia que percibían como negativa. Que el resultado fue que han empezado a alejarse de los medios de noticias, porque no quieren consumir noticias, porque sienten que la carga negativa es demasiado en sus vidas. Ya la situación de la pandemia de por sí traía demasiado estrés. ¿Qué pasa? Esos espacios que a lo mejor la gente usaba los medios para informarse, los está ocupando otras personas, por otros canales, por otros medios. Aquí entra entonces, en el caso concreto de lo que dices de Trump, se une al bulo de que le robaron las elecciones. Exacto. Algo que está requete probado que es falso. Pero la gente quiere creer eso. Hay un grupo que lo apoya o que se alinea a unos supuestos ideales que él representa, que no necesariamente, porque sabemos que igual él los usa, pero ellos quieren creer que les robaron las elecciones y que hay un orden mundial que quiere que Trump perdiera, o hay una serie de teorías que, cuales de todas más fantásticas, ¿verdad? O más falsas. Y eso lleva a que se van filtrando estos mensajes que siguen y empiezan a llegar todas estas multitudes a Washington para esa fecha del 6 de enero del 2021 y resultan en este ataque al Capitolio en el que murió gente. O sea, el saldo de eso es que murió gente. Sí, estamos hablando. Y todavía hoy, lo que uno pensaría que debe ser recordado como una gran tragedia, se está cuestionando que si ocurrió, que si no ocurrió. Entonces entramos en el tema de la posverdad. Incluso hoy día el Tribunal Supremo tiene ante sí el estado de Texas y el de Florida, tienen a las compañías de redes sociales en un caso para ver si ellos de verdad pueden eliminar posts que yo haga que son falsos, pero es que es mi libertad de expresión, ¿verdad? Entonces ya entramos en un punto que ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos, un caso que básicamente está pidiendo que se valide la mentira, porque es que es la libertad de expresión, va por encima de mentir, o es lo que ellos pretenden, ¿verdad? Que el tribunal les valide, lo que es terrible. Así que como parte de esos sesgos, uno tiende a gravitar hacia información que está acorde a lo que uno piensa. Y este caso, por ejemplo, es uno de esos, ¿verdad? Yo creo que los republicanos son lo mejor del mundo, son los que defienden los valores familiares, etcétera, 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 y todo lo que va por ahí. Y llega al punto de la irracionalidad, ¿verdad? Porque esto es la irracionalidad completa y llevada al extremo. Porque una cosa es que tú creas en lo que tú quieras creer, ¿verdad? Pero llevarlo y basarlo en informaciones que no son ciertas y que tú podrías contrastarlas y corroborarlas, pero como tú las quieres creer, el sentimiento, la emoción de que yo creo en eso va por encima de que eso pueda ser verdad o no. Y es innegable que con tantas imágenes en vivo que publicó sobre todo la prensa estadounidense sobre el ataque al Capitolio, alguien pueda pensar que esto no fue cierto. Exacto. Que no puedan ubicar, por ejemplo, al propio Trump en un meeting horas antes diciendo hay que tomar el Capitolio. Exactamente, con frases, ¿verdad?, directas. Con frases directas. Que eran casi un llamado a hacerlo. Que nadie se las inventó. Exactamente. Tienen la persona allí de frente. Exactamente. Pues yo quiero volver a la teoría de conspiración de la pandemia, que incluso ha adoptado términos como la plandemia. Exacto. Porque yo creo que también, y te pregunto si tú crees que también lo que pasó en la pandemia es que todos estábamos encerrados. Sí. Y obviamente
el consumo de información en ese momento era definitivamente digital. Totalmente. Otra de las características, ¿verdad?, de cómo se propagan estas informaciones falsas o la desinformación, son momentos como ese de la pandemia. Un momento que algo nuevo nos golpea. Exacto. No sabemos de qué se trata. Nadie sabía de qué se trataba. Estaban tratando de buscar respuestas. Pero no solo están tratando de buscar respuestas científicos, ¿verdad?, con los credenciales que podían, tratando de buscar respuestas a todo el mundo. Y entonces ahí se empieza a tejer toda esta telaraña de verdades y mentiras, de mezclar cosas, de que ya de por sí ya veníamos de informaciones de que las vacunas hacen daño, que causan el autismo, etcétera, 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 ¿verdad? Que es interesante porque en ese momento de la pandemia se descubre luego lo que llaman Disinformation Dozen, la docena de la desinformación, que eran las 12 personas que eran responsables de más del 60% de la desinformación que había sobre la vacuna del COVID y lo que estaba pasando con el COVID. Solo 12 personas. 12 personas. Y el impacto global que tenía eso en todos nosotros y en lo que consumíamos. Así que ciertamente era el escenario perfecto para que se diera esto. Estábamos encerrados, consumo digital, nos llegaba por todas partes cualquier cosa. Mira, si te dio COVID, usa este remedio, calienta agua y le pones no sé qué, o qué hierba, etcétera. Y nada de eso. Pero no lo hacía porque si uno estaba enfermo, pues uno pedía luz por señas, era, claro. ¿verdad? Pero lamentablemente yo creo que el antes y el después de la pandemia es crucial en este tema de la desinformación, porque yo creo que logra que esto profundice y llegue todavía más profundo, ¿verdad? Lo que a lo mejor podía estar todavía en unas capas superficiales, pues a través de las aplicaciones de mensajería, las redes sociales, y fueron llevando ya, y entonces los medios a su vez, la gente apartándose de los medios. Porque ese es otro problema que tenemos. Hace 40 años a lo mejor no hubiésemos reído si alguien nos dice, yo voy a hacer un periódico para desmentir informaciones. ¿Pero para qué? Si para eso hay periódicos que publican verdades. ¿Verdad? ¿Para qué vamos a hacer medios? Hoy día existen medios dedicados a hacer fact-checking, a contrastar informaciones, a hacer desmentidos de informaciones que circulan popularmente. Y eso podría parecer inaudito hace 40 años, pero hoy es necesario. Pero ¿qué pasa? Esos medios, organizaciones, instituciones que hacen esa labor tan importante no son los que más alcance tienen, lamentablemente. Entonces, ahí tenemos que unir esfuerzos todos los medios para llevar un mensaje contundente, unificado, de lo importante que son las informaciones verificadas, contrastadas, de constantemente tomar una noticia, sea un mensaje de un gobernador en el caso de Puerto Rico, sea una información porque a la que se hace tendencia a algo, mira, la gente lo está viendo, lo está leyendo, lo está escuchando, analízalo, haz un buen fact-checking de esa información para también poder hacer un servicio público. Y si ha mermado la audiencia en muchos de los medios, sí, pero todavía hay gente que, por ejemplo, los canales de televisión tienen una audiencia importantísima todavía en Puerto Rico, así que yo creo que es importante que nos unamos, que enviemos un mensaje unificado de lo importante de consumir medios que contrasten la información, que tengan principios éticos, que sean transparentes, que tú sepas que esa fuente que se está citando, quién es o qué es, de dónde lo sacaste, por qué llegaste a esa fuente. O sea, un ejercicio de transparencia también es súper importante, que la transparencia no es algo que tienen las informaciones falsas, que es otra señal que tú puedes identificar. Mira, pero es que esto no dice de dónde se origina. No me aparece en la búsqueda quién es Carmen Enid, o sea, y así por el... No está filmada. No está filmada. Usa una foto que a lo mejor también te golpea y dice, pero espérate, un tiburón en Nueva York, y era una foto falsa. Cuando el huracán Sandy, que fue otro caso famoso, sí. ¿Verdad? Así que... Yo quiero ir a los ejemplos y vamos a ir ejemplos tan nuevos como hace 48 horas. La verdad que estos programas nos están dando la posibilidad de probar en tiempo real. De probar en tiempo real lo que estamos hablando y por la importancia de la alfabetización mediática. Exactamente. Es precisamente dos ejemplos. Vamos al más reciente,
que es una foto en el caso de Kate Middleton, la esposa de el que se supone que sea rey, William, y a Puerto Rico en un caso más viejo. Yo quisiera primero el caso de la foto, porque ya ha hablado un poco. Sí. Mira, la Kate Middleton, la princesa de Gales, con motivo del Día de las Madres en el Reino Unido, publica esta foto con sus 3 hijos. Una foto que así a simple vista, pues qué postal tan bonita. Pero la gente empieza a notar, las agencias de prensa, por ejemplo, como Associated Press, entre otras, empiezan a notar que hay unas fallas, hay en una manga de un cardigan que tiene la niña, como que hay una parte que le falta, y esos son señales que tú dices, esta foto fue trucada, esta foto fue alterada, esta foto posiblemente es hasta la unión de fotos distintas para crear la imagen perfecta. Hay aplicaciones que si tú saliste con los ojos cerrados en la foto, sales con los ojos abiertos. Si estás serio, se te pone una sonrisa. Horas después, efectivamente, se confirma que la foto había sido alterada. Ella pide disculpas y dice que pues, que como nos pasa a todos, usé una herramienta de la inteligencia artificial para mejorar la foto y pues lo siento mucho. Pero fíjate al nivel que llega, ¿verdad? Que la Casa Real propaga una foto que está alterada. No es que la foto sea falsa necesariamente. Exacto. Pero no es una foto que tiene el rigor y que cumple con lo que es dar una foto veraz al público. La casa, o sea, estas personas reciben una atención mundial. Claro. ¿Verdad? No es que también estamos hablando de cualquier persona, una gente que tiene una audiencia cautiva, que quiere saber su vida y milagro. Y eso es para lo bueno, pero también para estas cosas. Y qué bueno que también se puede fiscalizar desde esa perspectiva, ¿verdad? Decir, sí, eso es una foto falsa. Y en el caso del Reino Unido, precisamente por la persona que es, lo fiscalizan porque es súper importante para ellos establecer la realidad de la realeza, que es una de las cosas más interesantes de ese ejemplo. Sí. Yo quiero ir al caso de Puerto Rico, que es esta foto en que el amigo, porque es hasta amigo nuestro, Eduardo Alegría, hace en algún momento de su carrera musical un espectáculo que utiliza esta camisa de Dios es PNP y se viraliza en ese momento estableciendo que eso es de ayer cuando realmente había sido de hace tiempo. El momento en que estamos, eso fue el año pasado. Agosto del 2023. Del 2023, sí. Ya habíamos entrado al ciclo electoral. Sí. Definitivamente. Sí. De hecho, se da alrededor de un evento. Que es la convención del PNP. De la convención del Partido Nuevo Progresista. Sí. Y yo creo que uno de los motivos de la fundación también para empezar a traer el tema de la alfabetización mediática es precisamente cómo esto afecta a la democracia. Totalmente. Y obviamente el ciclo electoral y el momento electoral se supone que el principio fundamental de la democracia, que es el derecho al voto. Totalmente. Y aquí está utilizado en virtud de un partido político y de una campaña electoral. ¿Dónde tú lo ubicas en ese esfuerzo de verificación? Porque lo que pasó precisamente fue todo lo contrario. Mira, este ejemplo de la foto que circula supuestamente en el marco de la convención del Partido Nuevo Progresista en un hotel de Río Grande, es un ejemplo importante discutirlo, problematizarlo y hablarlo, porque incluyó periodistas que se hicieron propulsores y que propagaron una información que no era cierta. La foto es cierta, claro, pero corresponde a un concierto de un año antes que Eduardo Alegría y su agrupación Alegría Rampante hicieron, y él, como parte de su performance de lo que es su manifestación o crítica social, usa esa camisa para condenar la corrupción, etcétera. Eso lo podemos discutir en otro momento. Pero en el caso, esa foto no correspondía a la convención. Repito, la foto es cierta, claro, pero corresponde a un concierto de Alegría Rampante y Eduardo Alegría, mientras que en la convención él no estuvo cantando en la convención. Pero es una foto que alguien la disemina por X o por alguna red social
algún periodista la cacha o alguna persona y se vuelve viral. Y esa foto genera emociones. Claro. ¿Cómo? Tanto para el que es PNP o que se identifica con ese partido como para el que no. Pero ¿cómo es que usan el nombre de Dios en vano? ¿Cómo es posible? O mira, fíjate, hasta lo podrían justificar, qué bien, claro, ¿verdad? Claro. Es un mandato divino. O sea, en el mundo de las ideas y de lo que piensa la gente cabe todo. Claro. Pero es preocupante cuando medios noticiosos hasta envían alertas noticiosas sobre esto, que es una noticia falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que el medio noticioso no hizo uno de los principios básicos, que es la verificación. Que era sencillo. Podrías ver el programa de la convención, podrías llamar a la persona a contacto del Partido Nuevo Progresista. Oye, allí se presentó una persona que tenía esto. Podías hablar con gente que estuvo allí. Yo creo que no te tomaba más de media hora, y estoy exagerando. Exacto. Pero cogiste la foto de la red social y la publicaste. Y el problema es que lo legitiman. Exacto. Entonces ahí entran grupos a condenarlo y envían comunicados de partidos de oposición, líderes religiosos, y todo en base a una mentira. Pero en esa convención se da otra noticia falsa, que ya fíjate que interesante, de un mismo fin de semana se producen dos informaciones falsas. Es una supuesta carta que circuló en el hotel donde se hizo la convención, pidiéndole disculpas a los huéspedes por el ruido que causó la convención, etc. Y esa carta era falsa también. Algo que igualmente podrías corroborar con una llamada al hotel. ¿Es verdad que ustedes pusieron esta carta a los huéspedes? No, se acabó. No tienes que tocar eso. Y todavía hoy, esto fue en agosto del 2023, todavía hoy, en marzo, abril, ya han pasado bastantes meses de eso, todavía tú encuentras esa información como buena en algunas redes sociales. Y aquí es importante hacer una distinción. Los medios, la gente habla de los medios y engloba todo. Engloba desde el medio de noticias que hace su verificación, contrasta, tiene un historial, etcétera, hasta la persona que sin fotos, sin nombre, publica cualquier cosa. Los medios quieren condenar tal cosa, o los medios son los responsables. No, vamos a separar el grano de la paja. No todos cabemos bajo la misma sombrilla. Y esto es un error que se comete mucho, y yo creo que es clave en el proceso de la literacia mediática y de la enseñanza de cómo hacer una lectura crítica a los medios. Tener cuidado y diferenciar. No, los medios de prensa no son igual que una persona que escribe un tuit. No podemos medirlos a todos por la misma vara. En este caso sí dije, ¿verdad? Y que es triste que periodistas y medios sí se prestaran para no haber verificado y propagar esa información. Algunos rectificaron, borraron, etcétera, que eso es otro paso importante, hacer un ejercicio de transparencia. Mea culpa. Claro, y decir, miren, no, y decir por qué te equivocaste. Yo creo que eso es bien importante, porque eso te va a ganar la credibilidad, que si no lo haces, estás perdiendo. Claro. Y entonces en un contexto electoral, que las emociones están exacerbadas, y que tú estás con tu partido, con tu candidato, con tu ideal, la gente ahí no está pensando. La gente está viviendo a través. Es que mira, odian al PNP, mira cómo propagan esa foto falsa. Claro. Esos son los medios irresponsables, nos odian. Y esto se torna en una batalla campal. Profundizo en algo que mencionaste cuando me haces la pregunta. Fíjate si este tema que estamos discutiendo es importante, y sobre todo en este año, el próximo. El Foro Económico Mundial determinó en su último informe que el problema de la desinformación era el más importante amenaza al planeta. Porque hay elecciones en Estados Unidos, en India, alrededor del mundo en los próximos 2 años hay elecciones que son importantes en el contexto global, en el contexto social, geopolítico, etcétera. Y ellos colocan la desinformación como el principal problema. Sabemos que tenemos problemas con el cambio climático, que posiblemente
en un futuro va a estar al tope. Pero está impactado por la desinformación. También está impactado por la desinformación, ¿verdad? Ese es uno de la salud y el tema del cambio climático es otro de los que ha recibido un impacto brutal, ¿verdad? Y tenemos gente que cree en cosas todavía como que la Tierra es plana. O como que el cambio climático es una mentira, es un bulo, que no le creas, que los científicos no saben, y te llaman a otros o publican algo con otros científicos de una universidad que no existe, pero que dijo que el clima ha cambiado a lo largo de la historia y va a seguir cambiando. Que no le creas a... Que el impacto no es del desarrollo y exactamente. el desarrollo. Pero para que tengan una idea de lo importante que es este tema, o sea, organizaciones mundiales de importancia y credibilidad han determinado, mira, esto es un problema tan serio y tenemos que verlo con mucho cuidado. Tenemos que los gobiernos, la sociedad civil, etcétera, vincularse y empezar a enfrentarlo de una manera seria, unificada, para contrarrestarlo, porque el daño va a ser mucho mayor. El daño es mayor. Sí, sí. En términos de la ética, ¿cuán importante es la transparencia y la ética en el contexto de esta desinformación? Bueno, yo creo que es un arma que tenemos a nuestro favor, ¿verdad? Los que nos dedicamos a las comunicaciones, a llevar la información. Siempre se arma el debate en la academia de, bueno, pues esta la universidad tiene mejor equipo, pero la otra ofrece mejor teoría. El mejor periodista es el que más claro tiene los valores de lo que representa esta profesión y de cómo transmitirla a la gente, ¿verdad? Y los valores son innegociables en ese sentido. Así que un comunicador que esté bien formado, que esté sobre una sólida base ética, que conozca los preceptos, cómo contrastar una información, cómo ser transparente con la audiencia. Hay medios que a lo mejor en su soberbia piensan que no, pero es que si yo digo eso van a decir que yo me equivoqué o que yo fallé. Bueno, sí, pero eso está bien, dilo. Importante que reconozcas cuando te equivoques, porque eso te va a hacer más grande luego. O eso me va a dar a mí, están siendo honestos, se equivocaron, sí, pero por lo menos lo están aceptando y van a tomar cartas en el asunto para que eso no vuelva a suceder, o por lo menos evitar y minimizar la posibilidad de que eso ocurra. Así que en ese sentido, la ética, y esto a los jóvenes que están comenzando en el campo de las comunicaciones y el periodismo, yo los exhorto a que se agarren de eso con fervor, que lo internalicen, que lo asuman y que lo pongan en práctica en su ejercicio diario de la profesión que escojan. Pero si es periodismo, que se rijan por eso, porque yo creo que también es un arma que tenemos para tratar de mínimamente hacer un esfuerzo para combatir esto y que no siga creciendo. A veces la excusa es, si me tardo mucho, voy a tener menos likes. Exacto. Si me tardo mucho, voy a tener menos impacto. Pero te pregunto, el daño puede ser mayor, incluso para el medio, totalmente, o para el producto o la persona que esté difundiendo la información, que lo que no va a recibir, que eso también es cuestionable, sí, en likes y en sí, tráfico. Sí. Lo que pasa es que es una cultura que se ha instalado del quick fix, ajá, ¿no? Como de ese rush, esto me está dando tráfico. Pero es mentira. Si es mentira, no puedes sostener eso. No puedes engañar a la gente. O sea, yo sé que las cosas están malas, que necesitas como parte de tu modelo de negocio, en el caso de los medios tradicionales, que el volumen de tráfico, etcétera, representa pauta comercial, etcétera. Pero no puedes bajo ningún concepto mentirle a las personas, a tu audiencia. Y comprometer la credibilidad. Y comprometer la credibilidad de una marca, de un periodista o de unos periodistas, ¿verdad? Porque también ahí pues van a pagar justos por pegadores. Pero no puede ser bajo ningún concepto. Y yo creo que ganas muchísimo más siendo transparente, siendo abierto con tu audiencia, explicándole cómo es tu proceso de selección de noticias o cómo se redacta una noticia, etcétera, etcétera, versus no haciéndolo y borrando la información, no dicen nada, esto no pasó nunca, y barriendo el sucio bajo la alfombra, ¿no? Claro. O sea, yo creo que en estos tiempos, mientras más transparente,
mejor para todos. Y más directo con la audiencia, que nos da la oportunidad de ser súper directo. Totalmente. Noel, yo no quiero que nos vayamos sin tocar el asunto de las tecnologías. Uh-huh. Obviamente en todo esto influye mucho la disposición de una tecnología, y son múltiples también en este momento. Sí. Tú hablabas del fact-checking uh-huh. y de los medios que se especializan uh-huh. en esa verificación, que no son tan atendidos, vistos, uh-huh. Auspiciados por las audiencias. Uh-huh. Quizás ahí entramos en lo mismo, pues quizás es mucho menos lo que son atendidos y consumidos, pero definitivamente están haciendo un trabajo de mucha concientización uh-huh. y sobre todo esa alfabetización. Uh-huh. Pero en ese contexto de las tecnologías, ¿te parece que han ayudado mucho más a que este esfuerzo de alfabetización también se pueda diseminar y que sea importante en el asunto de atender la desinformación? Totalmente, o sea, la educación nunca va a estar de más en este contexto y ante esta problemática. Yo creo que sí debemos comenzar a explorar ya medidas más agresivas para, ¿verdad? Porque existe la película Field of Dreams, que una de las frases clásicas es: if he builds it, they will come. Si él lo construye, ellos van a venir. Pero ya no podemos esperar que la gente venga a nuestros medios. Uh-huh. Nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a la gente donde esté. Uh-huh. Donde está esa audiencia, sea en las redes sociales, sea en las aplicaciones de mensajería, haciendo colaboraciones, uniéndonos, ¿verdad? Yendo a donde a lo mejor antes no hubiésemos ido. Hoy día hay un grupo de personas que tienen un alcance increíble por medio de programas de YouTube. Estoy hablando de los mal llamados influencers, uh-huh. Pero que son presentadores, personas que se dedican al entretenimiento. Yo creo que a lo mejor debemos ir y tocarle la puerta a esas personas. Mira, tengo esta propuesta. Yo creo que en tu programa debemos hablar de este tema. Tú te has expresado, y usamos su palabra, tú te has expresado que te preocupa la sociedad, los problemas sociales. Esto es un problema social. Por esto y esto. Vamos a hacer un programa y hablemos de esto, como lo estamos haciendo tú y yo ahora. Y llegas a una audiencia que a lo mejor nunca iba a estar expuesta a eso. A una audiencia que a lo mejor es del que recibe la cadena, la propaga. Y a lo mejor se lo piensan y se oye, mira, en el programa de fulano apareció ahí una persona que habló de esto y lo explicó. Y ahora yo entiendo. Ahora ya yo tengo una manera de ser más crítico a la hora de enfrentarme a una información. Sea de un medio tradicional, sea por una cadena de mensajería, sea por un post en Facebook, sea por un video en TikTok. Mira, ahora que menciono a TikTok, otro ejemplo que ocurrió reciente y que me parece maravilloso, porque la desinformación tiene muchas miradas. Se da el mensaje de Estado de la Unión de Biden, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Congreso. Hay una senadora republicana, Katie Britt, que le hace una réplica luego en un mensaje que se transmite en Fox News y que fue la comidilla en ese momento. Ella trae un caso de una mujer que había sido víctima de trata en México. Eso, bueno, los detalles luego se van ampliando, ¿no? Sí. Pero ella verificando, exacto. Ella trata de vincular esa situación al manejo de la frontera que está haciendo Joe Biden. Un periodista independiente en la plataforma TikTok se enfoca en eso y él dice que con un proceso de verificación básico empieza a ver que él cree que ella está hablando de esta mujer mexicana que en efecto en México padeció fue víctima de la trata y de abusos sexuales horribles, etcétera. Pero ocurrió cuando George Bush era presidente. O sea, esto no tiene nada que ver con Joe Biden ni su manejo de la frontera. Pero ella trata de traer esto al contexto actual para perjudicar a Joe Biden, pero es que no tiene nada que ver. Exacto. Entonces aquí vemos el caso de una persona que usa un hecho real, una persona real, pero la transporta a un contexto que no es real. Y entonces, el contexto es totalmente incorrecto. Incorrecto y a una realidad que no se corresponde. Entonces, es una manera de asociarlo, ¿verdad?, a algo que no. O sea, y el que escuchó eso, a lo mejor no analizó.
Y sé que yo, mira para allá, eso está pasando bajo el mandato de esta persona, mira qué horrible, ¿cómo lo permiten? Y a lo mejor, o sea, se hace la verificación, se contrasta, queda claro, pero ya el mensaje quedó. Y nadie vio a lo mejor, y hay por ahí a lo mejor gente diciendo, Joe Biden impulsa que abusen sexualmente de migrantes. De las mujeres, exactamente. sobre todo en México con el conflicto de la frontera. Así es. Y este caso de Biden y de la senadora es todavía más terrible cuando está tratando un tema que precisamente es un issue de la campaña electoral en el 2024. Claro, pero es que esa es la razón por la que lo trae, porque ella lo que quiere es ensuciar el agua. Exacto. Muy adrede, con mucha intencionalidad, pero no tiene ni pie ni cabeza. O sea, pero si los medios, y ahí a lo que voy, si los medios nos convertimos en replicadores de lo que Exacto. dicen las personas y no contrastamos, lo que queda es ese mensaje. Si tú no la senadora dijo esto, pero eso es falso, eso ocurrió bajo la presidencia de George W. Bush, esto ocurrió en México, ni siquiera ocurrió en territorio estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a traer un contexto ahí para terminar, sí. Que nosotros lo hemos manejado mucho en Bonita Radio, y es precisamente la información que publica la Contralora de Puerto Rico hace 2 semanas con relación a cómo se dieron los fondos CARES en medio de la pandemia a la industria hotelera. Parecería que el informe, que tú sabes que hace mucho tiempo el informe dejó de traer los nombres de los contratistas que pudieron haber sido las personas que recibieron, los contratistas que recibieron ese dinero. Si no hay contexto y tú publicas el informe de la Contralora tal y como, no va a salir a relucir que fue el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, quien estuvo en ese comité, y el secretario de Estado, quien era el jefe de AFI, los que firmaron ese dinero que se fue a unas personas que incluso se está cuestionando que no tenían derecho a ello. Eso es un contexto que si solamente, como tú dices, tú funcionas como replicador del documento, no pasa nada. No pasa nada. Sí, no pasa nada. No se le pone el rostro. Exacto. A los que son responsables y finalmente fiscalización y volvemos. Y ojo, hay que investigarlo. Tampoco es que uno lo adjudica, ¿verdad? Bueno, uno investiga. El detalle es ese. Exacto. Que si tú lees el documento y no lo dice, lo replicaste. Exacto. Si tú investigas y lo encuentras, pues ahí está. Y ahí también entra el vicio de querer ser primero. Exacto. Te llega una información, la publicaste rápido, pero no te tomaste el tiempo de contrastarla, de validarla, de hacer las llamadas, de examinar los documentos. Y es terrible. Yo he estado en esa situación, pues, a cargo de un sitio web en que tienes la prisa por publicar. Pero uno también tiene que autodisciplinarse y tener, ¿verdad? La conciencia de hay cosas que a lo mejor no ameritan una verificación muy profunda porque son informaciones, son más ¿verdad? rápidas, mucho sencillas, más rápidas, etcétera, ¿verdad? Pero hay otras que sí. Y ejemplos como este que tú mencionas, tenemos que tomarlo con más cuidado. Yo no creo que por tú tomarte unas horas y publicar esa historia bien, hubiese sufrido nada, ¿verdad? Por lo contrario, es una noticia, claro, pero sólida. Pero ahí podemos ir a otro aspecto que yo creo que se sale un poco de la desinformación, y es cómo están construidas hoy día las redacciones, cómo han cambiado el proceso del flujo de la información, ¿verdad? Cómo los tiempos y la premura han afectado cómo se produce la noticia y todo ese tipo de cosas que también tienen un efecto importante, ¿verdad? En lo que recibe la gente al final del día. Ya esa posibilidad de escribir de manera más sosegada, etcétera, se ha limitado bastante en muchos aspectos. Bueno, pero ese es otro tema. El tema no está agotado. El tema no está agotado y no será la primera vez, no será la última vez que hablemos con Noel sobre el asunto. Te agradezco mucho, Noel, que hayas participado de este proyecto. Como ustedes saben, este proyecto es Fundación Periodismo Siglo XXI, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la National Endowment for the Humanities. Importante porque estamos hablando en año electoral de la alfabetización mediática. Como todos y todas, periodistas incluidos, tenemos que procurar
hacer ese análisis crítico de las informaciones que recibimos para tomar decisiones correctas con información correcta. Gracias muchas por estar. Hasta la próxima, el próximo episodio de Voto Experto.